Mi nombre es Roland Faix. Yo entré en el sector Unimog en el año 1949, cuando se produjo los primeros 600 Unimog en Köpingen, en la Maschinenfabrik Gebrüder Böhringer. En el año 1951 se trasladó la fabricación a Gaggenau, donde empezó la era principal del Unimog. Durante 51 años se produjo más de 300.000 Unimog que se exportó a todo el mundo. Ya en el año 1952 volé por primera vez a Argentina, Buenos Aires, para introducir el Unimog en los siguientes años en toda América Latina. Y cuando me jubilé en el año 1993, era una cosa segura para mí entrar en el Unimog Club, que se fundó en este año, y trabajé durante 12 años en la junta directiva del Unimog Club, que cuenta hoy con 6.500 personas en todo el mundo. En el año 2002 se trasladó la producción de Unimog a la fábrica de camiones en Wörth, unos 60 kilómetros desde Gaggenau. Y en este año nos pensamos, tenemos que dejar algo de Unimog en Gaggenau, porque en Gaggenau empezó la gran experiencia o la gran futuro del Unimog, y nosotros fundimos aquí el Club de Unimog Museo para dejar aquí la historia de Unimog para las generaciones futuras. Y ahora nos encontramos aquí en el museo que cuenta en la entrada a la ciudad de Gaggenau, y donde tenemos aquí la demostración de la historia Unimog, empezando con el año 1946 hasta el día de hoy. Nosotros podemos contar mucho lo que puede hacer el Unimog en terreno difícil, pero mejor es demostrar en la práctica qué obstáculos puede vencer el Unimog en terreno difícil. Y para eso tenemos aquí 4.000 metros cuadrados, donde el Unimog pasa sobre escaleras, pasa en 70% de subida y bajada, hasta una pendiente de hasta 100% vence el Unimog. Mostramos la inclinación lateral, la torsión de los ejes y todo lo que puede hacer el Unimog en terreno muy difícil. Y ese circuito es muy utilizado, y todas las personas que visitan el museo también les gusta hacer una pasada con un conductor nuestro del museo sobre este difícil terreno, y se puede convencer lo que puede hacer el Unimog en la práctica. Y para que ustedes puedan también experimentar cómo se usa el Unimog en ese terreno, cómo es el pasaje en la práctica, vamos a demostrar al final de la película, o hacer un viaje en la práctica con un conductor nuestro. Y ahora lo bajamos al museo para demostrar la historia del Unimog desde el año 1945. Cada año realizamos en ese museo también
una demostración especial sobre el uso en los diferentes sectores de trabajo. Y en este año tenemos, como se ve aquí, el Unimog en la agricultura, y empezando con la primera presentación del Unimog en el año 1950 en la ciudad de Frankfurt. Ahora empezamos con la historia del Unimog, cuando se creó la idea de producir este universal motor Gerät o este aparato de uso universal a motor. En el año 1945, cuando terminó la guerra, existía un grupo de ingenieros dirigidos por el señor Friedrich en Daimler-Benz, que fabricó motores para los aviones de caza alemanes, el Messerschmitt Me-109. Esta gente sabían que después de la guerra perdida no van a poder trabajar más en este sector y buscaron algún otro empleo y algún otro producto que estaba muy importante para la postguerra en Alemania. En Estados Unidos existía en esta época el señor Morgenthau, que presentó al presidente de Estados Unidos el plan Morgenthau para Alemania. Y este decía que Alemania, después de la guerra perdida, no podría más producir productos industriales, sino Alemania tenía que volver a serse un país netamente agrícola. Y aquí pensó el señor Friedrich, si Alemania va a ser un país netamente agrícola, entonces el campesino de Alemania tenía que tener un tractor muy moderno, porque los tractores hasta esta época solamente eran prácticamente un equipo para reemplazar la tracción por animales, por bueyes o por caballos. El moderno tractor, que debería tener más posibilidades. Por primera vez se tenía que tener, o importante tenía que tener, una velocidad máxima de los tractores de esta época, que tenían máxima 20 kilómetros por hora. El moderno tractor, según el señor Friedrich, debería tener una velocidad máxima en carretera de hasta 50 kilómetros para trasladarse rápido o para traer productos de la ciudad o llevar productos cosechados hasta la ciudad. Y para esto tenía que tener 4 ruedas más pequeñas que un tractor convencional, porque con estas ruedas grandes se podría solamente andar hasta 20 kilómetros por hora. Además, el tractor no debería solamente tener la posibilidad de jalar implementos traseros, sino también tenía que llevar implementos delanteros como cultivadoras, secadoras de pasto, para que el conductor podría ver bien el implemento trabajando. Y para eso tenía que tener el eje delantero la misma capacidad de peso como el eje trasero. Y el tractor, que tenía que tener unos 25 caballos de fuerza, debería tener tracción en las 4 ruedas para trasladar la potencia en condiciones difíciles al suelo. Además, el conductor o el tractorista no debería sentarse sobre un asiento a la intemperie como en los tractores convencionales, sino tenía que tener unos asientos cubiertos y bien cómodos para poder trabajar durante un largo día. Y los acompañantes, que en el tractor convencional estaban sentados sobre los guardafangos traseros, lo que era peligroso, y
no muy saludable, sino el nuevo tractor debería tener un asiento para el acompañante, que también tenía que tener una protección. Más todavía, el tractor debería tener una pequeña plataforma para llevar equipos, para llevar semillas, abonos o productos cosechados hasta la ciudad. Los tractores comunes tenían que llevar para esto un pequeño remolque. Y con estos datos muy importantes, el señor Friedrich hizo ya el primer concepto del nuevo tractor alemán. Y para este nuevo tractor, el señor Rössler ya concibió los detalles cómo tenía que realizarse esa idea. Y ese primer plano lo encontramos ahora aquí. El tractor Unimog debería tener, como los tractores convencionales, un equipo de tracción, motor, embrague, caja de cambios y ejes para trabajos pesados en la agricultura. Y como el Unimog también era un equipo para transporte y para andar más rápido en la carretera, sobre este tren de tracción se puso encima un bastidor, como tenían los camiones convencionales, y sobre el bastidor se montó la cabina y alguna caja de carga. Ahora era la pregunta, ¿dónde se puede llevar esta idea en la práctica? La Daimler-Benz en Stuttgart no tenía interés porque la fábrica estaba destruida en un 80% durante la guerra, y el jefe de Daimler-Benz dijo: si nosotros podemos otra vez producir algo, vamos a producir automóviles y no nos vamos a meter en el desarrollo de un tractor donde no se sabía si va a tener éxito o no. Cerca de Stuttgart, en la ciudad de Schwäbisch Gmünd, la fábrica Erhard & Söhne, con su director y dueño Eduardo Köhler, estaba interesado en producir algún producto porque no tenían más demandas en sus productos anteriores, y ofrecieron a montar en su fábrica los primeros 6 prototipos de este nuevo tractor llamado ahora Unimog. El prototipo número 6, felizmente lo tenemos aquí en nuestro museo, y ese se presenta aquí muy bien restaurado. Ya tenía las características típicas del Unimog que vemos más tarde en la segunda parte. Con estos prototipos se hizo todas las pruebas, las demostraciones, antes de entrar en la producción de serie. Es muy importante decir que cuando la guerra terminó en mayo de 1945, en septiembre de 1946, el primer prototipo ya estaba andando y se estaba experimentando con él trabajos en terreno difícil. Y ahora pasamos a la técnica de estos primeros Unimog que se produjo en serie en la firma Maschinenfabrik Gebrüder Böhringer en Göppingen. Mientras se experimentó con los prototipos, todas las necesidades de trabajo con estos nuevos productos Unimog, el señor Rössler ya hizo la construcción del Unimog y los planos para producirlo en serie, y cómo se estaban desarrollando este nuevo Unimog en su parte
de tracción lo tenemos aquí en ese modelo. Empezando con el motor, que desde el primer momento era un motor de Mercedes-Benz diésel con 1.700 litros de volumen y con una potencia reducida a 25 caballos de fuerza y en las revoluciones también reducidos a 2.250 revoluciones. Este motor fue desarrollado durante la guerra para el automóvil 170 diésel. Aparte del motor tenemos aquí un embrague normal de monodisco seco y el corazón del Unimog es la caja de cambios, porque la caja tiene que servir para todos los trabajos en la agricultura, o sea, los primeros velocidades tienen que ser muy fuertes porque el tractor trabaja mucho tiempo o mayor tiempo de su vida en el campo con arar o rastrillar con trabajos muy pesados. Pero aparte de estas dos velocidades de trabajo, tenía 4 velocidades tipo camión que permitían la velocidad hasta 50 kilómetros por hora. La caja no era sincronizada todavía y lo especial era que para la marcha atrás teníamos una palanca especial para invertir la marcha adelante o atrás. Los primeros 2 velocidades servían también para atrás y 6 velocidades adelante hasta 50 kilómetros de hora de velocidad máxima. Muy importante y una innovación en el sector de vehículos de doble tracción es que en la misma caja se encuentra enseguida la transmisión para actuar el eje delantero. Todos los otros vehículos, especialmente de Estados Unidos, tenían una caja de cambio y una caja de transferencia, pero en el Unimog eso estaba unido en una sola caja y también, muy importante, sin parar, sin salir o desembragar durante la marcha a toda velocidad. Se podría, subiendo solo esta palanca a la primera posición, se conectó la tracción delantera cuando se vio que por la condición del terreno era necesario utilizar los 2 ejes o para los trabajos pesados esto era indispensable. Aquí tenemos la abertura donde se conectó la tracción o la transmisión para una toma de fuerza trasera y también una novedad, una toma de fuerza delantera. Ahora, muy importante son los ejes. Los ejes también fueron desarrollados o construidos especialmente para este tractor moderno, ejes pórticos, porque los ejes normales con ruedas de 650 por 20 permitían solo una altura libre de 22 centímetros, que para la agricultura no era suficiente. Por eso, como digo, los ejes pórticos con una reducción de 2:1 en las ruedas y con esto se elevó la altura libre hasta 38 centímetros entre el diferencial y el suelo. Otra novedad e importante ejecución para este tractor nuevo era que los ejes eran iguales adelante y atrás y ambos contaron con un bloqueo diferencial para evitar en terreno difícil que una rueda se gira y la otra queda parado. Y así se podía conectando también con esa palanca más arriba durante la marcha sin desembragar el bloqueo diferencial en las 4 ruedas y así las 4 ruedas iguales trabajaron a mismas revoluciones y así se aprovechó la potencia completa del motor al suelo. Y ahora pasamos a los primeros Unimog, los 600 que se produjo
en la fábrica Maschinenfabrik Gebrüder Böhringer, porque Erhard und Söhne no era en capacidad, no tenían el espacio y las condiciones para producir unidades en serie. Ahora nos encontramos frente a uno de los primeros Unimog producidos en la fábrica Maschinenfabrik Gebrüder Böhringer en Göppingen. Este ya tiene la completa versión agrícola. El Unimog, como se ve, como único tractor en esta época, podía montar implementos delanteros, como aquí un equipo para aflojar o para cultivar condiciones o plantas en la parte delantera, donde el conductor se lo ve perfectamente, y con eso era posible que una sola persona podía trabajar en este sector, porque los tractores tenían que ese implemento montar atrás y para eso necesitaban un segundo conductor. Aquí tenemos todavía instalado la cortadora de pastos al lado izquierdo en el centro, y las ruedas metálicas que utilizaba solamente al sembrar para que las ruedas no dejaran una huella muy afirmada. Y ahora pasamos a la parte trasera. Ya, en la parte trasera vemos aquí los elevadores axiados neumáticamente, no hidráulicamente como hoy, sino con cilindros neumáticos, o para arrastrar implementos, la vara de tiro trasero. Y aquí tenemos la toma de fuerza trasera para accionar implementos. Y muy importante, arriba el uso de la caja de carga para transportar semillas, abono o otros productos. Como el campesino en invierno, aquí en Alemania, no podía ir al campo para trabajar en las tierras heladas, se utilizaba el Unimog mucho también en el trabajo forestal. Y para eso se necesitaba un cabrestante, un winche trasero especial. Este lo demuestro ahora. Aquí vemos ahora el cabrestante trasero de fácil montaje en el bastidor del Unimog, accionado con la toma de fuerza sobre una cadena doble, un tambor donde se desarrollaba hasta 70 metros de cable y que tenía una fuerza de tracción hasta 4 toneladas. Para que el cable se enrollaba normalmente y no solo en un otro lado, se construyó ese sistema devanador de cable. El cable entra aquí, pasa sobre una ruedana y después la ruedana que se movía y permitía en tracción que el cable siempre entraba en la parte más baja o del diámetro más reducido de la vuelta anterior. Ahora existía otro problema, que el Unimog no era tan pesado para que cuando se tenía un árbol y el árbol se trancó por alguna razón, entonces el Unimog se acercaba al árbol y no al revés. Para eso se construyó esas cadenas que se entraban al suelo, las ruedas se sentaban sobre estas cadenas y así se afirmó el Unimog como un tractor de oruga. Aquí nos encontramos ahora frente a un Unimog también de la producción de Böhringer, de los primeros 600, y en un trabajo muy especial de Unimog, donde tenía muchísimas ventajas en contra de un tractor común y corriente, porque gracias a la caja de carga que sostenía hasta 1000 kilos, se podía montar un tanque de agua o de líquido
en ese caso 600 o hasta 800 litros, así se tenía una autonomía mucho más grande en el trabajo de fumigar como los tractores convencionales. Después de haber producido los primeros 600 Unimog en Göppingen, donde la Maschinenfabrik Gebrüder Böhringer no alcanzó la producción de 3 unidades por día, que era la máxima que se podría realizar en Göppingen. Entonces se buscaba dónde podemos producir el Unimog en gran cantidad, y para eso se ofreció la fábrica de Mercedes-Benz en Gaggenau, una fábrica productora de camiones pesados. Ellos buscaban un trabajo para utilizar la capacidad de la fábrica, que por los camiones no era suficiente utilizada, y así se pasó tanto el equipo de Unimog de más o menos 20 personas, fines de 1950, de Göppingen a Gaggenau. Se llevó todos los planes, planificaciones o planes de construcción, como los patentes, y en Gaggenau en el año 1951 empezó el gran éxito de los Unimog. Y un Unimog producido en Gaggenau, muy bien restaurado, lo vemos aquí, el último de la pequeña serie con el motor UM636 que mostré anteriormente, que era el motor del automóvil 1700D o de 1700 diésel o 1800 diésel. Ya en el año 1952 tenía el ejército francés, porque Gaggenau estuvo en la zona ocupada por los franceses, y el ejército francés tenía gran interés en un vehículo ligero de transporte para la tropa en terreno muy difícil. Y ellos ya se dirigieron a los jefes en Gaggenau para ver que desde este Unimog agrícola se podría desarrollar, ampliando tanto capacidad como tamaño para un vehículo de transporte ligero en terreno difícil. También en esta época ya se estaba pensando en la construcción, no en la construcción, sino que el ejército alemán estaba en planificación, y también los jefes que querían tener un vehículo en base al Unimog, pero para ese transporte ligero. Y las exigencias eran una velocidad de 80 kilómetros por hora, un vadeo de 80 centímetros y el transporte de aproximadamente 1,5 toneladas y capacidad en la caja de carga para llevar unos 10 soldados con todo su equipo. Y entonces el Departamento de Desarrollo en Gaggenau amplió estos pequeños Unimog, se hizo más ancho, más largo para cumplir con las exigencias de transporte, pero el problema era el motor, porque para llevar este vehículo que pesaba cargado cerca de 4 toneladas a 80 kilómetros por hora no alcanzó la capacidad del motor UM636 del automóvil 170D. Y un motor diésel de mayor capacidad que 46 caballos no existía, y los motores de camiones Mercedes-Benz eran demasiado pesados, y así se utilizó un motor a gasolina del modelo automóvil 220S.
Ese también era necesario porque las exigencias, primero, del ejército alemán pedían que este motor debería arrancarse sin ayuda exterior hasta 40 grados bajo cero, lo que con un motor diésel no era posible. Además, los norteamericanos en la OTAN exigían que todos los vehículos tácticos tenían que tener un motor de gasolina para así tener que llevar un solo combustible. Y por eso se usó este motor que tenía en el automóvil una potencia de 96 caballos. En el Unimog fue reducido porque se redujo la compresión para usar gasolina de bajo octanaje y tenía de entonces en Unimog solamente 82 caballos. Lo que se tenía que transformar era el carburador porque como el Unimog en condiciones del todoterreno con subidas hasta 100% y inclinaciones hasta 32 grados, el carburador de automóvil no servía, entonces se usó un carburador especial Zenit que permitía estos trabajos sin problemas en condiciones difíciles. Además, el encendido tenía que ser protegido contra salpicaduras de agua y también contra transferencias de encendido, porque se utilizaba también para transmisiones de telecomunicación. La caja de cambios era del Unimog, tractor Unimog, pero como en el tractor no era sincronizada y para este vehículo que tenían que conducir también soldados o donde tenían que aprender a manejar soldados, no se podría hacer los cambios en una caja no sincronizada. Por eso se instaló o se agregó en la caja que se utilizaba hasta entonces los anillos de sincronización y así se podría resolver este problema. Y un año más tarde, esta caja sincronizada se usaba también en los tractores agrícolas Unimog. Así, el Unimog era el primer tractor mundial con una caja sincronizada. Como vemos aquí, la posibilidad de los ejes de torcerse hasta unos 28 grados entre sí. También el bastidor es flexible y así se pasa por obstáculos de más de 50 centímetros diagonalmente y siempre las cuatro ruedas están en contacto con la tierra. La dirección no tenía todavía ayuda ni tampoco los frenos, así se tiene que trabajar todavía, utilizar la fuerza muscular del conductor. Este Unimog se llamaba Unimog S, especial como también en los automóviles, fue producido cerca de 70.000 con 70.000 unidades. Solo el ejército alemán pidió casi 40.000 unidades en un lapso de 10 años. En todo el mundo se utilizaba este Unimog en el ejército y especialmente los vecinos, los suizos, lo usaban con una caja de carga propia y hasta Sudamérica, por ejemplo Chile, Perú, estaba usando este Unimog para usos militares. Pero no solo los militares, sino los bomberos en Alemania lo usaban como vehículo estándar con un tanque de 800 litros de agua para usarlo en pueblos muy accidentados, donde los camiones no podían trabajar. Los clientes y los interesados de Unimog exigían siempre más potencia, más capacidad, y así se desarrolló o se construyó el Unimog en la versión más pesada, que es la línea 406, que se dotaba todavía otra vez con un motor diésel de la producción de Mannheim, y esto 406
lo vemos aquí en una versión muy agrícola que tenía 84 caballos fuerza de tracción, tenía un sistema hidráulico para implementos delanteros y también para implementos traseros, y con este vehículo, que es una versión que hoy todavía presta en muchas partes buenos servicios y cuenta por sus mayores tamaños de las ruedas 12.5 por 20 o 14.5 por 20, cuenta ya con una dirección ayudada hidráulicamente y con servofrenos. La cabina se podría conseguir en la versión abierta o en una versión completamente cerrada que Daimler-Benz mismo lo fabricó. En esta versión agrícola tenemos un uso que presentamos donde el Unimog tenía grandes ventajas referente a un otro tractor. Aquí vemos una utilización, como ya conté, donde el Unimog tenía grandes ventajas porque podría llevar hasta 2 toneladas de abono que se cargaba continuamente a la distribuidora de abono, y ese permitía que el mayor precio de Unimog con los implementos se justificaba porque tenía un rendimiento mucho mayor que los tractores convencionales. Los pequeños Unimog hasta el 411 con el motor UM 636 estaba el límite máximo de su potencia, pero también en este pequeño tamaño de los Unimog ligeros los clientes querían más potencia, más velocidad, y por eso se reemplazó los pequeños Unimog con el Unimog 421, que tenía hasta 52 caballos de fuerza de tracción y tenía un motor con árbol de levas en la culata UM 615, que tenía en el automóvil hasta 80 caballos. Aquí vemos con la nueva cabina también, y una versión agrícola que tenía un equipo cosechadora de maíz instalada atrás. Así se presenta o se demuestra la gran utilidad del Unimog en la agricultura. Los agricultores que utilizaban Unimog solicitaron un tractor como el Unimog 406, pero que estaba más destinado para los trabajos en la agricultura y no tanto en la carretera como teníamos el Unimog 406 para limpieza de carreteras de nieve, con arado de nieve, fresadora de nieve, y que tenía más de 60 kilómetros por hora en la carretera. Y para satisfacer esa demanda se construyó con los agregados del Unimog 406 los primeros tractores MB-Track de la línea ligera, que vemos aquí el MB-Track 800 con 80 caballos con motor a 4 cilindros, pero caja de cambios, ejes, todo de Unimog, y no una cabina tan compleja como la del Unimog 406, pero sí un asiento y un sitio de trabajo para el tractorista, protegida contra la intemperie, y un pequeño asiento también para el acompañante. También tenía una especie de plataforma atrás para llevar equipo o semillas, etcétera, igual como el Unimog. Aparte de los pequeños MB-Track hasta 90 caballos, se produjo también la línea media con motor de 6 cilindros, aspiración natural hasta de 100
caballos, y el mayor tamaño de estos Empedrag, el Empedrag grande, lo vemos aquí, el de máxima potencia con 180 caballos, el motor con compresor, cargador de compresor y con enfriamiento de aire de admisión. Lo interesante de este tractor grande, que en su época de los años 80 era que se podría trabajar también en dos sentidos, porque la nueva caja de cambios de 8 velocidades estándar o hasta 24 velocidades con reducciones adicionales que permitía el trabajo tanto adelante como atrás. Y equipos como aquí la cosechadora de maíz, que eran muy pesados, se montó preferiblemente en la parte trasera, porque así se utilizaba el motor en el frente como contrapeso. El implemento se podría montar muy cerca del eje trasero, que no tenía suspensión, así se podría llevar mucho mejor sobre el nivel del suelo. Lamentablemente no vendimos suficiente de tractores de estos tres modelos para tener una producción económica, y así en el año 1991 se cerró la producción, lo que lamentaban muchos agricultores alemanes. Para el reemplazo del Unimog S para transporte en terreno difícil, se utilizó más tarde desde el Unimog 406 con distancia corta entre los ejes para trabajos en agricultura y en mantenimiento de carreteras, una versión de transporte con larga distancia entre ejes, el Unimog 416, que se suministraba a pedido también con una cabina doble para transporte de 5 personas. Este Unimog tenía 110 caballos, motor diésel OM 352 o 366. El ejército alemán quería en los años 1970 un nuevo tractor o un nuevo vehículo de todoterreno para transporte, pero primero con motor diésel y también con mayor capacidad y velocidad, y así se construyó la línea pesada de Unimog, empezando con el Unimog 1300L. Ese tenía por primera vez una cabina de conductores para 3 personas, y para eso se tenía que subir o correr el motor más para adelante, y la caja de cambios se instaló en el centro del Unimog. Y esa es la base para todos los modernos Unimog que se fabrica hasta hoy para transporte en terreno muy difícil. Más detalles vemos otra vez en los Unimog nuevos. Este Unimog tenía 130 caballos de fuerza de tracción y una nueva caja de cambios de 8 velocidades reversibles para adelante y también para atrás. En el año 2002, cuando se planificaba el traslado de fabricación de Unimog desde Gaggenau hasta Wörth, la fábrica de camiones, también se desarrolló para el futuro 2 versiones del vehículo Unimog. Una versión que vemos aquí en la más moderna del Unimog como equipo de trabajo para, por ejemplo, limpiar las carreteras de nieve, o para cortadoras de pastos a la talud al lado, o para Unimog bivial,
que no tenía que tener un bastidor flexible, pero tenía mucha fuerza, mucha potencia en el sistema hidráulico y tiene una nueva cabina con una muy buena visibilidad a los implementos delanteros para montar y trabajar con ellos sin dificultad. Los detalles de la cabina y de las novedades lo vemos ahora más adelante. Como ya mencioné, afuera con el UQN, con una potencia hasta cerca de 300 caballos con motor diésel de 6 cilindros. Y aquí tenemos ahora para ver los detalles de esta nueva cabina para esta máquina de trabajo. Como ya expliqué, el parabrisas muy grande, la parte delantera muy corta para tener una buena visibilidad así adelante. La cabina es de fiberglass y no de metálica porque primero no tiene problema con oxidación durante el invierno para trabajar en la limpieza de carreteras de nieve y también para una relativamente pequeña producción es más recomendable. Ahora adentro tenemos una gran ventaja también de esta cabina porque tanto el volante con pedales y el tablero se puede correr de la parte izquierda donde normalmente trabaja o está sentado el conductor al lado derecho. ¿Y cómo funciona? Eso lo vamos a mostrar. Aquí vemos ahora la versión del volante con el tablero a la parte derecha, donde el conductor trabajando en la carretera a la parte derecha tiene una muy buena visibilidad hasta los implementos enfrente y también los implementos laterales. Subiendo esta palanca se puede correr todo el volante con los pedales y el tablero a la posición normal de trabajo. Aquí vemos la selección de los cambios que está igual como en los camiones modernos electropneumáticos. Se selecciona el cambio y al utilizar el embrague entra la velocidad o el cambio más alto o más bajo. Además, como se ve, la cabina es muy cómoda para el conductor que pasa la mitad de su vida en un vehículo y debe tener todas las facilidades y comodidades modernas que existen para camiones. Llegando al final de nuestro recorrido por el Unimog Museo de Gaggenau, tenemos aquí uno de los últimos Unimog producidos en la fábrica de Gaggenau, el Unimog más pesado, 2100, en una versión agrícola con 214 caballos de fuerza de tracción, con elevadores grandes hidráulicos delanteros, traseros, unos neumáticos muy grandes, muy amplias, muy anchas y con un sistema de regulación de presión en los neumáticos que se puede graduar desde la cabina, o quiere decir para trabajos en campo difícil se baja la presión hasta una atmósfera más o menos o hasta un bar y se sube para la carretera hasta cerca de 3 bar o 3 adus. A base de estos nuevos Unimog grandes se está fabricando también con mayor distancia entre ejes, ahora en Wörth los UHN, los Unimog 4000 o 5000 que están utilizados para transportes en terreno extremadamente difícil y como por ejemplo
vehículos para combatir incendios forestales o para expediciones o últimamente también en cantidad reducida para usos militares. Esto hasta ahora espero que hemos podido dar una pequeña información sobre la historia de Unimog y los invitamos a visitar ese museo porque tiene muchas cosas todavía para ver y para explicar. Ahora nos encontramos afuera del museo en nuestro recorrido en terreno muy difícil y esto lo hacemos con un Unimog moderno de la actual producción en Wörth, en la fábrica de camiones. Se trata de un Unimog U5023 con motor de 4 cilindros con 270 caballos de fuerza. La caja de cambios es de 8 marchas y más adicional 8 marchas de trabajo. Así tiene en total 16 velocidades hacia adelante y 14 hacia atrás, porque todas las velocidades son reversibles para adelante y para atrás. Este Unimog es también de la producción moderna, Euro 6, o sea, con la máxima facilidad de trabajar con menos contaminación como es hoy necesario en los Estados Unidos de Europa. Ahora iniciamos el recorrido con el conductor que es uno de los 100 voluntarios que trabajan en el museo sin remuneración. Vamos a subir. Arrancamos y partimos para una vuelta de aproximadamente 10 minutos por el circuito con terreno extremadamente difícil. Porque nosotros podemos decir mucho o explicar mucho durante la guía por el museo, pero si el Unimog puede verdaderamente cumplir con esos datos de subida hasta 100%, etcétera, es mejor demostrar en la práctica que vamos a hacer ahora en ese recorrido en un terreno de 4.000 metros cuadrados. Y el Museo Unimog es el único museo en Alemania que, aparte de la sala de exhibición, tiene una pista donde se puede demostrar las facilidades y las ventajas que tiene nuestro vehículo. Ahora, en principio, vamos a demostrar la inclinación lateral que aguanta el Unimog sin problema hasta máxima 38 grados de inclinación. Ustedes pueden observar que no hay ningún problema. Claro, en la práctica hay que hacer eso en marchas lentas y esa es la ventaja del Unimog, como tiene una caja de tractor, tiene velocidades muy reducidas, o sea, la primera, segunda o la tercera, cuarta en la marcha de trabajo. Y ahora vemos 100% de subida, eso no hace ningún otro vehículo como el Unimog. Con eso se usa, por supuesto, la doble tracción y el bloqueo diferencial. Y la bajada igual es 100%. Ahora mostramos que la gran importancia que tiene el Unimog en terreno difícil, con la gran libertad entre el diferencial y el suelo, que es de 48 centímetros en esta unidad. Se puede observar, a pesar del terreno tan desparejo, la suspensión del Unimog a través de espirales es muy suave. Ahora pasamos unos troncos, unos árboles, como se presentan, por ejemplo, en el bosque. Se ve que el Unimog, ¿en qué velocidad encontramos?
Jetzt haben wir schon Drehgang. Bitte? Drehgang. Arbeitsgang. Arbeitsgang. Ja, Arbeitsgruppe, alles. Nosotros en ese recorrido usamos la tercera velocidad reducida o velocidad de trabajo. El próximo obstáculo es una escalera con 60% de inclinación. Ustedes observan, a pesar de la escalera, gracias a los resortes espirales, el Unimog no sube seguro y ahora bajamos a 70% y tampoco no tiene problema gracias al gran ángulo de ataque en el frente de 40 grados. Ahora mostramos la torsión de los ejes. Con un obstáculo se ve, los ejes se pueden torcer entre el eje delantero y trasero en un 30%. Y con eso el Unimog siempre tiene las 4 ruedas en contacto con el terreno, que es indispensable en terrenos muy difíciles. Seguimos ahora. Hacemos la inclinación de 38 grados hacia el otro lado para que se vea que no hay ningún truco, que solamente se puede hacer de un lado, sino de ambos lados, bloqueando el diferencial y gracias siempre con la doble tracción. Tenemos un pequeño vadeo, pero el Unimog en una versión especial puede trabajar hasta un metro 20 de altura de profundidad de agua. Es el único vehículo que puede pasar sobre esta profundidad de agua, porque tenemos un sistema especial donde se conecta la doble tracción, se pone una pequeña sobrepresión en el diferencial, los reductores de los ejes y en la caja de cambio. Así se asegura 100% que no va a entrar agua en estos agregados. Regresamos a atravesar los árboles. Y yo creo, con esta demostración, el visitante del museo puede observar que nosotros, cuando explicamos las ventajas que tiene el Unimog en el museo, adentro del museo, eso se puede mostrar también en la práctica. Gracias al conductor, que es un, como dije, voluntario de los más o menos 100 hombres que trabajan en el museo, y por eso tiene tanto éxito. En el año tenemos más de 40.000 visitantes en nuestro museo y estamos muy contentos, y ojalá podamos encontrar un día una persona que ha visto esa película y quiere ver en natura cómo es este museo Unimog en Gaggenau. Muchas gracias por esa vuelta espectacular.